Buenos días, profesora. Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Están bien? Profesora, buenos días. Sí, gracias a Dios, Hola, tranquilos. buen día. Buenos Me alegra, días, profesora. Emilda, buen día. Tatiana también, buen día. Manuel, Anita, buenos días también. Bien, chicos, qué gusto ver y saber que están bien. Bueno, vamos a empezar la sesión el día de hoy. Vamos a empezar a revisar lo que son los tipos de texto. La semana anterior ya habíamos estado hablando un poquito de, o en relación a esto. A ver, vamos a ver aquí, un momentito. Ya habíamos hablado lo que era un texto, lo que era un tema, ¿no? Ya nos habíamos empapado, vinculado, relacionado con esto, ¿ya? El día de hoy ya vamos a hablar de los diferentes tipos de textos que nosotros conocemos, que nosotros hemos leído, que leemos tal vez también probablemente. Y vamos a darnos cuenta en realidad la diferencia que hay entre uno y otro, ¿correcto? Entonces, vamos aquí. ¿Qué tipos de texto ustedes conocen, chicos? A manera personal, tal vez. ¿Qué tipos de textos leen o han leído o han escuchado, tal vez por ahí? ¿Qué textos conocen, chicos? ¿O con qué textos se han relacionado ustedes? Mis narrativos, bueno. Narrativos, como por ejemplo, ¿qué podría ser? Un cuento, ¿no? Un cuento, claro, todos hemos leído cuentos en algún momento. Ya, ¿qué más? ¿Qué más leen? Literario, profesor. Comunicativo. A ver. Han leído cuentos. ¿Qué más han leído? Texto informativo. Historias. Textos informativos. ¿Como cuáles, por ejemplo? El periódico. Los periódicos, correcto. Muy bien, Tiago. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más han leído? Solamente han leído cuentos y periódicos. Y no leen o no han tocado en algún momento o han revisado en algún momento otros textos. ¿Solamente esos dos conocemos? ¿Sí? ¿Solo esos dos? ¿O algo más? ¿Alguien quiere agregar por ahí? ¿Alguien más? Textos literarios. Textos literarios, ya. ¿Cómo cuáles, Xiomara, por ejemplo? Como libros. Ya. A ver, vamos a ir revisando entonces lo siguiente, ¿ya? A ver, entonces, aquí. Miren, los textos se van a agrupar, ya, según el contenido que tienen. Recuerden, por favor, que cada texto tiene un contenido diferente y, por lo tanto, una intención distinta, ¿ya? Si yo leo, con lo que ustedes me han dicho, ¿no? Un cuento y leo un periódico, ¿tendrán la misma intención ambos textos? Para mí, que soy lector. No. No, por supuesto. ¿En dónde está la diferencia, chicos? No, mis. Muy bien. ¿Cuál será la diferencia? A ver, si me dicen que un texto entre un cuento y entre un periódico tienen intenciones diferentes, ¿cuál será la intención de cada uno? ¿En qué se diferenciarán? Uno que nos está informando. El texto. Y el otro es lo que nos está narrando. Claro. A ver, uno nos está informando y el otro nos está narrando, me dicen. Por supuesto que sí. Correcto. Entonces, miren, nosotros tenemos textos administrativos, argumentativos, tenemos textos científicos, tenemos textos descriptivos, textos dramaturgos, cinematográficos, epistolares, humanísticos, instructivos, narrativos, periodísticos, poéticos, publicitarios y más. Profesora, todo eso sí. Cada uno de esos. Hola, Minela, buen día. Todos estos textos tienen una intención distinta.
Profesora, ¿y en algún momento alguno de estos textos tendrá algún punto de encuentro con otros? Es decir, en un solo texto yo podré encontrar la fusión de, supongamos, el texto entre lo descriptivo y lo narrativo, podré encontrar un texto constituido por ambos elementos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrá o no habrá? ¿Se vincularán o no se vincularán? ¿Qué opinan? ¿Un texto algo narrativo con algo descriptivo podrán constituir o podrán fusionarse para darnos como resultado un texto? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan, chicos? Chicos, despertamos. ¿O ya se fueron a dormir otra vez? No creo, son las 9 ya. A las 7 tal vez se pueden volver a su camita. ¿Qué opinan, chicos? ¿Podrá ser posible que entre lo narrativo y lo descriptivo haya un punto de encuentro? ¿O no? ¿O no es posible? Sí, Para mí, Sí, profesora. ¿Sería el texto, Miss? Buenos días, Gladys. Sí se puede. Por ejemplo, cuando ustedes han leído cuentos, no sé, supongamos, a ver, un cuento bien conocido, Hansel y Gretel. Todos lo hemos escuchado ese cuento, ¿o no? Sí, profesora. En Hansel y Gretel, por ejemplo, es un texto narrativo porque es un cuento. Pero si yo leo ese contenido, voy a encontrar también descripciones, porque me va a describir, por ejemplo, profesor, ¿en qué momento? Por ejemplo, cuando nos describen la casa de la viejita en el bosque, ¿no? Que era una casa que era de dulces, y nos empiezan a dar muchos detalles, descripciones. Profesora, ¿solo en textos narrativos? No. ¿En qué otro texto más yo podría encontrar descripciones, chicos? ¿Creen ustedes? ¿En qué texto? en expositivo, Miss. En el Ya. Las descripciones forman parte en realidad. Texto, en los textos argumentarios también, Miss. En los argumentativos. De manera, sí, pues en algunos casos sí. Entonces vamos a ir viendo eso, ¿ya? Para no confundirnos. Voy a partir por los textos informativos, ¿ya? A ver, nosotros o ustedes, o para todos, el conocer estos tipos de textos, chicos, ¿para qué me sirve? ¿No? Profesor, a mí en mi vida tiene alguna utilidad, tiene alguna importancia, o es por gusto. Tal vez muchos se preguntan. El hecho de que nosotros podamos diferenciar los tipos de texto nos permiten poder identificar la intención que tiene el autor de ese texto. Y sí les va a servir porque justamente ustedes van a estar en la capacidad de distinguir y decir, ese es un texto de tal tipo y el autor busca darme a conocer esto. ¿Correcto? Entonces, en su vida diaria, ¿para qué les va a servir? Ustedes saben que nosotros constantemente estamos leyendo. No es que, profesora, yo solo leo en sus clases y de ahí me olvido de leer hasta el próximo domingo. No funciona así. Ustedes cuando están ahí agarrando el celular, revisando notas periodísticas, publicaciones, o tal vez les gusta comprar periódicos, o tal vez en la casa tienen una biblioteca, ¿no? Tienen diferentes contacto o mucho contacto con diferentes tipos de texto. Entonces, esto les va a ayudar a reconocer y a clasificarlos, ¿correcto? Empiezo con textos informativos, chicos. ¿Qué son los textos informativos? ¿Cómo ustedes lo pueden definir? ¿Cómo lo podrían definir? Nos informan los hechos, los... ¿Qué más, Karina? Por preguntas mismos informan. Correcto. Los textos informativos, como lo decía ahí Karina y Bremilda, son un tipo, chicos, que se orientan, que buscan el hecho de poder darnos a conocer información. Por eso es informativo. Pero esta información tiene que ser real.
Es una información directa, ¿correcto? Donde no influye lo que yo siento, lo que yo pienso, tal vez si estoy indignada, si estoy molesta, si estoy triste. No. Los textos informativos buscan darnos ese plus, decirte, ¿sabes qué, Xiomara? Hoy día ha pasado tal evento en tal lugar. Darte a conocer esa información, esos datos, como dice Karina, esos hechos, para que tu lector conozca, saber qué ha pasado, dónde ha pasado, cómo ha pasado, etcétera. ¿Correcto? Entonces, ¿qué función tienen estos textos informativos o estos textos expositivos? Tienen la función de presentarnos datos de manera objetiva. Cuando yo utilizo el término objetiva, me refiero a que no va a influir lo que yo piense de eso que te estoy informando. Supongamos, nosotros somos, o recuerden tal vez ayer, supongamos, o muy temprano han estado viendo las noticias, ¿no? Y un periodista o un reportero les pregunto, si va a ir supongamos que ha pasado una balacera, supongamos, ¿ya? El periodista va, al momento de brindarnos esa información de los hechos, nos dice, ¿saben qué? Hoy día es domingo, ¿no? Hoy domingo 1 de junio ocurrió una balacera en, un distrito en San Juan del Lurigancho, y yo me siento muy molesto porque por culpa del alcalde. El periodista nos da a conocer su sentir, o nos informa solamente dónde pasó, cómo pasó, bajo qué circunstancia, si ya llegaron los policías, o si hay peritaje. ¿Cómo trabaja el periodista? Nos está dando su sentir, profesora, conocimiento a qué siente, qué le está pasando a él. Los periodistas, entonces, cuando hacen una nota periodística, se dejan llevar por lo que a ellos les provoca la noticia, sus sentimientos, No. supongamos, tienen que dar a conocer No, Miss. No mucho, profesora. No. Pero Ellos, ¿qué pasa? ellos informan. Supongamos, ¿no? Hay un caso de violación de una menor, una bebé de 6 meses. Y eso a todos quienes lo leemos nos causa indignación y molestia. Pero yo sé que lo mismo, porque el periodista también es un ser humano, le causa y le provoca repulsión, le provoca molestia, enfado, frustración. Pero el periodista hace su nota periodística a raíz de, yo me siento indignado, frustrado, ¿cómo es posible que tú, siendo su padre, o que No, Miss. así nos informa el periodista cuando sale su nota en la televisión o en la radio? No, Miss. No, Miss. Ya, entonces, el texto informativo, chicos, no involucra sentimientos personales. A ti te puede causar mucha molestia, te puede indignar, te puede causar muchas emociones, pero como es un texto informativo, tú no le vas a dar al lector tu sentir, o no le vas a contar cómo tú te sientes frente a eso, porque al lector probablemente poco o nada le va a importar lo que provoca en ti ese hecho. Al lector le va a importar conocer qué es lo que ha pasado, quién ha sido, cómo ha sido, si ya lo detuvieron, cuántos años tiene, cuál es su nombre, de dónde proviene, en qué lugar del Perú se ha dado, qué ha hecho, a ver dónde está la madre, o si la policía ya intervino, ¿no? Porque eso es lo que es un periódico, una noticia. Si yo compro un periódico en el puesto de mi barrio o de mi ciudad y busco en el sector de noticias y por ahí encuentro, por ejemplo, ¿no? Un caso bastante sonado, ya hace una semana será el caso de esta perrita, ¿no? Que su propio dueño, un señor, no sé, a golpes la mató a la pobre cachorrita, y causó eso, generó bastante una ola de controversia, ¿no? Pero yo no voy a leer en el periódico su sentimiento del periodista, ¿no? Sino yo busco informar. Entonces, ahí dice, en los textos informativos no se opina, ¿ya? No, yo no voy a involucrar lo que yo siento, ¿correcto? Es directo, es objetivo, es informativo, es claro, es preciso, es breve, ¿correcto? Y siempre va a tener su introducción, su desarrollo y su cierre.
Profesora, a ver, una noticia que haya pasado recientemente, a ver, supongamos, algo que ya tiene tiempito, por ejemplo, cuando eligieron al nuevo Papa, fue una noticia nacional, internacional, incluso mundial, y al leer las notas periodísticas, pues se habla de eso, ¿no? Pero el periodista no nos dice, yo estoy en desacuerdo, ¿cómo lo van a elegir a él? A mí no me parece, ¿no? No funciona así. Entonces, los textos informativos, chicos, son directos, son claros, son precisos y van a buscar, su intención es que yo, lector, me informe de eso que tú estás escribiendo. Si tú estás escribiendo sobre explotación infantil, estás haciendo que yo me informe qué es explotación infantil, en qué países tiene mayor tasa tal vez de incidencia, a ver cuáles son las causas, ¿no? Cómo se procede en esos casos, o cómo yo podría, o cómo se podría apoyar, etcétera. ¿Correcto? Esos son los textos informativos. Ahora, vamos con los textos argumentativos. Chicos, ¿qué son los textos argumentativos? ¿Será lo mismo que los textos informativos? ¿Será lo mismo? No. ¿Qué son los textos informativos, chicos? Perdón, argumentativos. Expresan una opinión. ¿Cuál? Expresan una opinión. Respaldan un argumento. Expresan una opinión, y opiniones hay muchas. O yo pensaré igual que ustedes, o ustedes igual que yo. No, ¿Pensamos todos igual? no. No, ¿verdad? No, Claro Miss. que no. Todos tenemos un punto de vista. Y esa opinión personal que nosotros tenemos, la vamos a defender en los textos argumentativos. Los textos argumentativos son justamente aquellos que son creados con la intención de poder convencer, de poder persuadir a la persona que lo está leyendo. Pero no es cualquier texto, sino que lo que yo coloque en ese texto tiene que tener argumentos, tiene que tener razones de ser, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? ¿Qué compone un texto argumentativo? Una tesis. La tesis, chicos, por lo regular es la idea que yo voy a defender, si estoy a favor o estoy en contra de las cosas. ¿Y por qué? Esas razones del por qué yo sí estoy a favor o esas razones del por qué yo estoy en contra son los argumentos, ¿no? Por ejemplo, hay un tema, o siempre se ha visto temas bastante controversiales en el país, como lo fue, por ejemplo, como lo es la pena de muerte, ¿no? Yo les pregunto, ¿ustedes qué opinión tienen sobre esa implementación o esa intención de querer perseguir eso, ¿no? De que se apruebe la pena de muerte? Claro que eso conlleva pues una serie de, no es tan fácil como ir y firmar un documento, ¿no? Tiene un procedimiento. Es entrar en debate, Miss. Claro, es entrar en debate, porque probablemente aquí muchos me dirán, profesora, yo sí estoy a favor de la pena de muerte, pero ¿por qué? O tal vez alguien me dirá, no, profesora, yo estoy en contra, pero ¿por qué estás en contra? ¿Correcto? Muchas veces he escuchado, ¿no? En ambas posturas les cuento, y por ahí si quieren dar su opinión, bienvenido sea. Muchos decían, ¿no? Que estaban a favor de las penas de muerte por la cantidad o por el crecimiento de delincuencia que está teniendo el país, ¿no? Y esa delincuencia nos está afectando grandemente, mucho más que antes, ¿no? Al grado de que prácticamente aquí tal vez ustedes también son emprendedores, tienen sus propios negocios, tienen son sus propios jefes, vamos a decirlo así, ¿no? Y es su sustento de vida. Y que sean extorsionados, ¿no? Donde tal vez el negocio les da lo justo, ¿no? Para que puedan tener la vida que llevan. Y que alguien venga y quiera prácticamente vivir del trabajo de ustedes, ¿no? Entonces dicen, no, profesora, y a mí me ha tocado escucharlo, yo sí apoyo la pena de muerte porque es excesivo. En el Perú, chicos, hay más cárceles que colegios, les cuento. Miren a dónde llegamos, ¿no? Y por otro lado me decían que estaban en contra, ¿no? Y sus razones eran ya un poco más teológicas, ¿no?
estaba más ese sentido de que Dios es dador de vida y que solamente Él es el que debe quitárnosla, ¿no? Y aquí entramos en un punto de situación en el que tú sí estás de acuerdo y yo no, pero cada uno tiene sus motivos, ¿no? Entonces, en este sentido, hay tesis diferentes, ¿no? Y cada una o cada tesis presenta su argumento o sus argumentos. Ojo, los argumentos tienen que ser válidos y tienen que ser sólidos. No es que, profesora, lo primero que se venga a mi cabeza funciona como argumento. No. ¿Ya? Entonces, ¿en qué situaciones nosotros encontramos textos argumentativos? Chicos, hay una situación bastante, y es más, estamos próximos a ver estos textos argumentativos por doquier. ¿En qué situación social, chicos, hay abundancia de textos argumentativos, por ejemplo? ¿Alguien? Profesora, Pepe, dinos. sí, cada uno puede tener su punto de vista, ¿no? Pero estoy en contra, es decir, de la aprobación de la pena de muerte, ¿no? Porque saber que estamos en un mundo, que existimos distintas personalidades, personas envidiosas, personas calumniosas, personas malas, como podríamos decir, delincuentes, y también personas honestas que a veces también son calumniados por alguna persona de mal corazón, ¿no? Entonces, eso se ve y a veces y la autoridad es difícil dar con la realidad de la persona que no lo conoce, ¿no? Entonces, por esa razón, mi punto de vista es estar en contra de la pena de muerte, sea por cualquier delito que sea, por más que se diga que hay pruebas, ¿no? Porque a veces los que son dados al mal, calumniadores, buscan métodos que pueden convencer, que puede hacer realidad, pero en sí a veces son mentiras, ¿no? Y hay mucha gente que en las cárceles he tenido la experiencia de visitar a algunos amigos encarcelados y da pena de que sufran condena solamente por calumnias, ¿no? Y a veces son sentenciados a grandes condenas. Y eso es triste, ¿no? Mientras que los calumniadores siguen riéndose en la calle, pero claro, a veces decimos hay un Dios que juzga, pero no, de todos modos como humanos se sufre, ¿no? Y es difícil que nos podamos entender el uno al otro y difícil ponernos en el lugar de otros también, ¿no? Eso, pero por ese punto de vista, de mi parte, esa es mi opinión, estar en contra de la pena de muerte. Sí, profesora. Gracias, Pepe. Claro, ¿no? Y hay un tema bastante, o un punto importante aquí, chicos, que en los textos argumentativos tiene que primar mucho el respeto, ¿no? Porque si bien es cierto, todos, lo que les decía al inicio, ¿no? Vamos a tener opiniones diferentes y es válido, ¿no? Claro. Gracias, Pepe, por tu opinión, es válido. Y no es que, profesora, pero si yo estoy en contra, él está mal. No, ¿por qué? Cada uno tiene su perspectiva y se respeta, se escucha. Dime, Xiomara. Como todos tenemos opiniones distintas, claro, en muchos casos, como dice el señor, hay mucha gente inocente, pero ¿qué pasa con esas personas que realmente sí son culpables y lastimosamente la policía trabaja, ¿no? La policía los coge, pero por esos malos jueces a veces están fuera. Entonces, como dice el señor, que nosotros no tenemos derecho de quitarle la vida a alguien, sí, pero ellos sí tienen derecho de quitarnos la vida a nosotros, a la gente trabajadora, a la gente que vela por su familia. Entonces, claro, la opinión se respeta, pero yo creo que yo sí estaría de acuerdo con la pena de muerte. Miren, aquí tenemos dos posturas, ¿no? Y probablemente aquí entre todos, unos van a estar igual, ¿no? A favor y otros van a estar en contra. Y en los textos argumentativos está eso, ¿no? Y que también se busca de que yo te convenza a ti, ¿no? Supongamos, vamos a algo un poco más ligero. Cuando ustedes tal vez o tienen sus hijos pequeños o entre hermanos, ¿no? O en la familia, a veces, no sé, ¿no?
para el Día del Padre, que estamos próximos ya. Supongamos, ya, uno quiere ir a almorzar al recreo, y alguien quiere cocinar en la casa, ¿no? Hay dos posturas, y les dicen, ¿no? Y entre esas dos personas que tienen esas ideas, les dicen, oye, no hay que cocinar aquí, mira, vamos a comprar esto, incluso vamos a tal vez gastar menos y vamos a comer más. Mientras que y el otro le dice, no, pero vamos a ir al recreo, no nos vamos a agitar, vamos a pedir nada más, vamos a esperar, y aparte es, no sé, un recreo campestre, nos vamos a distraer, y empiezan ambos a dar sus motivos, ¿correcto? Pero ahí también uno va a buscar convencer al otro, ¿no? No sé, supongamos que quiere cocinar en la casa, le dirían, no, pero mira, después de comer podemos aquí tal vez conversar un rato, ¿no? Estar en familia, estar todos, mira, vas a gastar menos, podemos incluso con esa diferencia comprar tal cosa, ¿no? Y cada uno va a buscar la forma de persuadir al otro. Eso también es una intención que tiene el texto argumentativo, hacerte cambiar de opinión. Y ahí ganó, ¿no? El que convenció o dio mejores argumentos de que te conviene más, o mira, puedes aprovecharlo así, ya. Y el otro, cambia, ya está bien, hay que cocinar en la casa, supongamos, ya está. ¿No? Entonces, en un texto argumentativo es eso. Ahora, yo les decía, ¿no? ¿En qué momento? Ahorita estamos próximos a ver un montón de este tipo porque ya se acercan campañas electorales, chicos. Ya van a empezar a salir, si es que ya no están saliendo los candidatos, ¿no? Ay, vota por mí, que yo te voy a dar esto, yo te ofrezco esto, mira que vamos a hacer esto, vamos a mejorar tu barrio, tu casa, vamos a destruir esto, vamos a construir algo nuevo, que no sé qué y no sé cuándo, ¿no? Entonces, buscan, y cuando ellos tienen, porque ya cuando estamos, me parece ya para rectas finales, ellos tienen una presentación, ¿no? Para que hagan como una especie de debate, ¿no? Y donde cada uno expone, pues, sus opiniones, y ahí también empiezan a prácticamente, pues, no cuestionarse entre ellos y defender lo que están diciendo también con argumentos, ¿correcto? Entonces, ahí está el texto argumentativo, chicos. Miren, por ejemplo, hemos visto argumentativo y hemos visto informativo. Yo aquí tengo un texto, ya dice, la fotografía solo comenzó a existir realmente hace unos 140 años. Dos cosas son necesarias: la producción de una imagen y un método para fijarla, haciéndola permanente. Ya en el siglo VI a.C., 4 a.C., se sabía que los rayos de luz del exterior pueden penetrar por un orificio en un cuarto oscuro y proyectar una imagen sobre una de sus paredes ennegrecidas. Este método de producir imágenes se llama cámara oscura. Se utilizó por primera vez en Arabia durante el siglo XI para la observación de los eclipses. En 1790, Thomas Whitehead intentó hacer por primera vez una fotografía con algún éxito. Ese texto, chicos, ¿será un texto informativo o será un texto argumentativo? Informativo, Miss. Informativo, Miss. Claro, es un texto informativo, por supuesto. Porque ahí no hay una opinión, no hay un punto de vista, ¿no? Al contrario, ahí nos está dando a conocer sobre la fotografía. Nos está dando datos de años, de siglos, incluso de por ahí de un personaje, ¿no? Que intenta hacer la fotografía por primera vez, ¿no? Etcétera. O sea, nos está brindando información, nos está informando, ¿no? Nos está dando a conocer un hecho, un detalle. Perfecto. Listo, entonces, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, consultas, tal vez con uno de los dos textos, informativo o argumentativo, chicos? ¿Hay alguna pregunta o cuestión? No, Miss. No, listo. Vamos a continuar entonces. Vamos ahora con los textos narrativos, chicos. Si la intención del texto informativo es informar, si la intención del texto argumentativo es persuadirnos o defender una opinión, ¿cuál es la intención de un texto narrativo, chicos? Narrarnos una historia, profesora, qué pasó, qué sucedió, cómo vivieron. De ese modo, profesora.
Ya, correcto, Karina. Los textos narrativos, chicos, son justamente aquellos que van a buscar relatarnos, contarnos, narrarnos un acontecimiento. ¿Ya? ¿Cómo son los textos narrativos? Son breves. Muchos de ellos son ficticios, chicos, pero también hay algunos que incluyen elementos de la realidad. Eso va a depender qué tipo de texto narrativo estés leyendo, ¿ya? Suele provocar un efecto en el lector. A ver, yo estoy leyendo una novela, profesora, o ya vamos a leer, a ver, una fábula, ¿no? Y a mi lector, esa fábula va a tener una intención conmigo. Su intención va a ser tal vez darme un mensaje de algún valor en particular o de un antivalor también, ¿no? Desarrolla un tema específico, por supuesto. Cuando ustedes han leído o leen cuentos, leyendas, mitos, novelas, fábulas, tiene un tema. Puede ser, no sé, el amor, la venganza. Puede ser, profesor, en el caso de las fábulas, por ahí tal vez la solidaridad, puede ser el respeto, ¿no? Existe, dice, un narrador que cuenta los hechos. Bueno, los narradores omniscientes se les conoce a aquellos que funcionan como una especie de dioses, vamos a decirlo así, o un narrador dios, que es el que sabe a dónde ha sido o sabe el personaje, ¿no? ¿Qué ha hecho, qué ha pensado, qué ha sentido? Sabe absolutamente todo, ¿ya? También hay un narrador personaje, que es la persona o es el mismo personaje cuando narra su historia, ¿no? Profesora, si yo escribo mi vida en una novela o en un cuento y digo, cuando yo salía hacia mi trabajo, ¿será narrador omnisciente en ese caso? No, porque estás diciendo cuando yo salía a mi trabajo, ahí ya estás hablando de ti, entonces tú estás contando tu historia. ¿Listo? Tiene una estructura, al igual que el texto informativo y argumentativo. El texto narrativo, chicos, tiene inicio, nudo y desenlace. ¿Qué hacemos en el inicio, chicos? En el inicio siempre vamos a dar a conocer a los personajes, vamos a ubicar el tiempo, vamos a ubicar el escenario, dónde se desarrolla, si por la mañana, por la tarde, por la noche, si en el bosque, en una casa, en una biblioteca, en el campo, en la calle, no sé, en una montaña, en un bosque, en un desierto. Eso va a depender, ¿ya? Y da a conocer a los personajes. Por ejemplo, yo quiero escribir un cuento sobre... O el cuento que estoy leyendo habla tal vez por ahí de un niño que sufre bullying en su colegio, supongamos. En el inicio me va a describir cómo se llama este niño, en qué grado va, cómo es físicamente, o tal vez sus actitudes, ¿no? Cómo es actitudinalmente. Me va a dar a conocer esa información. Es descriptivo. ¿Ya? Todo eso en el inicio. Ahora, en el nudo ya se presenta el problema. En ese ejemplo de texto que les doy, mi problema va a ser probablemente que ese niño sufre muchas burlas. No sé, ¿no? Tal vez es muy callado y por eso todos se suelen burlar de él y él no dice nada. No, ese es el problema que está afrontando mi personaje principal. El bullying que le hacen. No sé, es muy callado, profesora, tal vez es muy alto, tal vez es gordito, o tal vez, profesora, es muy inteligente y por eso también le hacen bullying, porque créanme, a veces cuando son muy chancones también les hacen bullying, no crean que no. O profesora, tal vez es huérfano, ¿no? O solamente vive con su abuelo o su abuela y por eso se burlan de él. No sé, ¿no? Ahí en mi nudo me da toda esa información, ¿no? De por qué le hacen bullying, cómo es que le hacen el bullying, si solamente lo insultan o tal vez por ahí también ya es con violencia de por medio, etc. Y en el desenlace nos muestra la solución a ese problema. A ver, este niño, ¿qué hace? No sé, tal vez decide hablar con los profesores, o va y decide hablar con el director, o decide conversar tal vez con sus abuelos, con sus padres, dependiendo de cuál es el problema que tiene el niño, ¿no? Entonces, en el desenlace está eso. Está mi solución, ¿correcto?
Por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí. Allá, vamos a ver. Ahí. Acá. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué elementos tiene la narrativa o un texto narrativo? Personajes, chicos. Personajes primarios y personajes secundarios, ¿correcto? Va a tener un tiempo, si se va a desarrollar por la mañana, por la tarde, por la noche, si se ha desarrollado o el cuento se enmarca hace un año atrás, hace 10 años atrás, o tal vez en el año 1850, no lo sé. Va a haber un narrador. Recuerden, los narradores pueden ser personajes o pueden ser narradores omniscientes. También va a haber un lugar donde se desarrolla mi historia, como les decía, ¿no? Escenarios hay muchos. Profesora, puede ser en Lima, en Cajamarca, en Arequipa, en mi casa, en el campo, en el colegio, en la tienda, en la farmacia, en la plaza, en el mercado. Depende de ustedes, o del autor del cuento o del texto narrativo. Y sus hechos, ¿no? Su inicio, su nudo y su desenlace. Por ejemplo, ¿quién me ayuda a leer ese texto, chicos? Yo, profesora. Muy bien, Karina, te escuchamos. ¿Todo, profesora, o solamente un párrafo, como te dice? Todo, Karina, todo, de inicio a fin. Inicio. Este era un bello jardín desde donde se veían los campos y praderas. Donde estaban las ovejas y las vacas, en el centro del jardín crecía un rosal todo lleno de rosas, y a su abrigo vivía un caracol que llevaba todo un mundo dentro de su caracola, pues se llevaba a sí mismo. Paciencia, decía el caracol, ya llegará mi hora, haré mucho más que dar pasos. Rosas, diré, profesora, muchísimo más que dar leche como las vacas y lana como las ovejas. Espero mucho de ti, dijo el rosal. ¿Podría saberse cuándo me enseñarás lo que era capaz de hacer? ¿Qué eres capaz de hacer? Me tomó mi tiempo, dijo el caracol. Un año más tarde el caracol se hallaba tomando el sol, casi en el mismo sitio de antes, mientras el rosal se afanaba en echar capullos y mantener los zaina de su rosal, siempre frescas y siempre hermosas. El caracol sacó medio cuerpo fuera, estiró sus cachitos y los encogió de nuevo. Nada ha cambiado, dijo el rosal. Sigue con sus rosas y eso es todo lo que hace. Ya, profesora. Muy bien, Karina, muchísimas gracias. Miren, ahí tenemos un texto narrativo, es un cuento, y justamente al lado derecho podemos ver la distribución de lo que es el inicio, de lo que es el problema o nudo, y lo que es el desenlace o solución, ¿correcto? Miren, entonces en el inicio, ¿de quién nos habla este texto? ¿De qué personajes? ¿Quién es el personaje principal, chicos? El caracol. El caracol, por supuesto, ¿no? Ahí el caracol, al principio pues nos lo nombra, ¿no? Nos dice que en el centro del jardín crecía un rosal y a su abrigo, o sea, en ese rosal vivía un caracol, ¿no? Que llevaba, dice, todo un mundo dentro de su caracola, pues se llevaba a sí mismo. Claro, ustedes saben que su casita del caracol, ¿no? Caracol lleva toda su casa donde él vaya. Entonces, ahí está el inicio, nos lo presenta, nos lo nombra. Ya en el nudo podemos observar el problema, ¿no? Que este caracol es de aquellos animalitos, ¿no? O según el cuento, que miraba, ¿no? A ver qué hacían el rosal, ¿no? Las vacas, ¿no? Lo que hacían las ovejas, ¿no? Incluso el rosal le pregunta, ¿no? Espero mucho de ti. ¿Podría saberse cuándo me enseñarás lo que eres capaz de hacer? ¿No? ¿Por qué? Porque el rosal producía rosas, la vaca daba leche, la oveja daba lana y el caracol no daba nada. Estaba ahí existiendo nada más, ¿no? Entonces, a raíz de eso, el rosal le dice, ¿puedo saber cuándo me vas a demostrar lo que tú haces? ¿No? Entonces, paciencia, ¿no? Se toma su tiempo el caracol,
¿no? Y el término, bueno, pues no finaliza, o la solución a esto es que, bueno, pues no pasa el tiempo, específicamente nos menciona un año, ¿no? Y nuevamente, pues este caracol sale otra vez al mundo, vamos a decirlo, es el mundo exterior, ¿no? Y observa que, bueno, pues las cosas siguen igual, ¿no? Como si el tiempo no hubiese pasado, como si siguiese siendo un año atrás, ¿no? Entonces, ahí vemos que esto es un texto narrativo. El texto narrativo tiene la intención de entretener, chicos, ¿ya? Cuando yo leo una novela, cuando yo leo un cuento, una fábula, busco entretenerme. Profesor, y cuando leo mitos y leyendas también, claro, solo que ahí le agregamos el plus de la parte informativa, ¿no? Porque ustedes saben que a través del mito y la leyenda podemos conocer y podemos incluso detallar o explicar creaciones de diferentes hechos que habitan en nuestra zona, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la leyenda del Huascarán y el Guandoy, ¿no? Que es la creación de los nevados que tenemos aquí en Ancash. Entonces, ahí está, ¿no? Una leyenda que muy al margen de querer entretenerme, también me ayuda para poder conocer bajo un foco narrativo cómo es que se crearon esos nevados, ¿no? Lo mismo, yo eso les digo en mi caso, ¿no? Pero por ahí tal vez en el departamento, en la región que viven, también tienen leyendas, tienen mitos propios y ricos de cada cultura, ¿no? Si por ahí yo hago una recolección, pues me voy a terminar enterando y conociendo e ilustrando también de mucha información vasta culturalmente hablando, ¿correcto? Ya. Entonces, ahí tenemos esto. A ver. ¿Alguna pregunta con texto narrativo, chicos? ¿Alguna pregunta con texto narrativo? ¿Ninguna? Para pasar al siguiente. No, Miss. Ya. Pasamos No, al Miss. siguiente. Vamos con los textos descriptivos. Chicos, ¿qué serán los textos descriptivos? Detallan características, Miss, Correcto, de Xiomara. personas, objetos. Se está describiendo en el texto. Ujú. Detallan características. Y no solo, claro, ahí nos decía Xiomara, ¿no? De personas, de objetos. ¿De qué más, chicos? ¿Qué más podemos describir? Lugares. Lugares. Del mismo Ujú. autor también, profesora, si es una obra, una descripción del mismo autor. Ya puede funcionar. Claro, entonces los textos descriptivos, chicos, son justamente esos textos que nos van a brindar características, cualidades, rasgos físicos, rasgos de la personalidad, ¿no? Entre otros. Entonces, cuando nosotros utilizamos textos descriptivos, nos enfocamos básicamente en el uso o en el nombrar, ¿no? Uno por uno, a ver qué tiene, qué rasgos tiene. Claro, Manuel, muy bien. De un objeto también nosotros podemos describirlo, por supuesto, ¿no? Cómo es o cómo son. A ver, son de tal color, de tal tamaño, de tal forma. ¿Sirven? ¿Para qué sirven? También yo puedo describir eso, su utilidad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros leemos o escribimos textos descriptivos, mi intención es esa. Yo soy escritora, supongamos, ¿no? Yo escribo un texto descriptivo, busco que tu lector conozcas eso que yo te estoy describiendo. Cuando nosotros leemos, chicos, y justamente al principio les decía, ¿no? La descripción guarda relación con algún otro texto, por supuesto, porque cuando ustedes leen, tal vez por ahí una novela o algo parecido, un cuento, pueden describirnos, supongamos, un paisaje que pertenece a, ¿dónde? A ver, a Finlandia, supongamos, ¿no? Profesora, yo nunca he ido a Finlandia. No conozco Finlandia. Pero a través de tu lectura, a través de esa descripción que tiene ese texto, tú conoces ese lugar.
te das una idea, porque a medida que vas leyendo, en la cabecita se va dibujando, a ver ese escenario, a ver cómo es, por ahí me dice, ay, ya los árboles son así, el atardecer es de estos, o de la combinación de estos tonos, allá en tu cabecita vamos dibujando eso, ¿no? Vamos dibujando esa realidad. ¿Para qué? Para que yo a través de mi lectura conozca esos lugares. Profesora, si me describe un animal, pasa lo mismo. Allá, ¿me logran escuchar con claridad, chicos? ¿Me confirman, por favor? Sí, yo sí le logro escuchar bien. Oye. Gladys, tal vez es el internet, hija. Tu internet tal vez por ahí está fluctuando, está un poquito inestable, porque ayer ha estado inestable las de los fluidos como tal en cuanto a internet. Entonces, les decía, ya, de los animales les estaba hablando, ¿no? Profesora, yo nunca he visto un animal, por ejemplo, de la selva, ¿no? Jamás, profesora, ni sé cómo será. Ya, pero a través de la descripción que yo encuentro en el texto, me puedo dar una idea de cómo es ese animalito. Puedo más o menos dibujarlo mentalmente para poder conocerlo. ¿Listo? Ahí está. Entonces, los textos descriptivos, chicos, tienen tipos de descripción. Para empezar, vamos a tener una descripción objetiva. ¿Qué significa la descripción objetiva? Cuando ustedes van a tomar algo de la realidad y lo van a describir así, tal cual como lo están viendo, no van a involucrar sus percepciones personales, sino que, por ejemplo, a ver, vamos a una noticia. Supongamos que hoy día en la mañana ha habido un choque, un triple choque, supongamos, entre una moto, entre una camioneta y un auto. Profesora, y para colmo ha ocurrido en la esquina de mi casa, ¿no? Supongamos. Y yo empiezo a describir lo que yo he visto y cómo es que los carros han terminado y la moto también en ese triple choque. Y yo observo eso de la realidad y lo describo tal cual se está presentando. Profesora, el choque se ha producido en tal avenida y tal avenida, la moto venía a una velocidad excesiva, al igual que la camioneta, mientras que el carro simplemente iba a doblar o iba a girar a la derecha, pero le impactó la camioneta es una de color, es una 4x4 color blanco y el carro es un Yaris color negro y empiezan a dar datos. ¿Correcto? Esa es una descripción objetiva, porque tú estás narrando o estás, perdón, describiendo lo que tú estás viendo así, tal cual, fríamente, ¿correcto? Pero por ahí, cuando ustedes viene o ha sido el Día de la Madre, por ejemplo, ¿no? Y empiezan, o ustedes mismos empiezan a conversar y les dicen, a ver, ¿cómo es tu mamá? Ahí empiezan a hacer, mi mamá es una persona muy buena, muy atenta, le gusta cocinar, es muy alegre, yo la quiero mucho, a mí me parece que es la mejor mujer del mundo, y empiezan a involucrar ya su sentir con relación al ser al cual están describiendo, ya no va a ser objetivo, sino va a ser subjetivo. ¿Ya? Porque ya estoy involucrando mis sentimientos, estoy involucrando mis emociones, lo que yo siento con o para esa persona. Profesores, si yo describo mi mascota, supongamos que es tu única mascota, con la que has crecido, está viejita tu mascotita ya, porque ellos viven menos tiempo que nosotros. Y yo le tengo mucho cariño a mi mascota y empiezo a decir, ay no, mi mascota se llama Blanca, supongamos, o se llama Princesa, mi mascota. Princesa, y a mí me la regalaron cuando yo tenía, cuando yo era, no sé, tenía mis 18, 20 años, supongamos, o mis 15, o mis 16. No, ay, Princesa me ha acompañado en tantos momentos, yo la quiero un montón, es como mi hija, yo la atiendo, y empiezan a nombrar su sentir, ya están usando descripción subjetiva. Ya deja de ser objetivo eso. Pero si por ahí describen a Princesa y dicen, Princesa es una perrita schnauzer, color sal y pimienta, es de tamaño mediano, todas las mañanas siempre sale al parque, ¿no? La sacamos a pasear, vuelve, desayuna, le gusta jugar mucho con su peluche con su osito de peluche, ¿no? Empiezan a dar
descripción de cómo es princesa como tal, sin llegar al extremo de decir lo que yo siento por esa mascota, será objetivo. Ahora, ¿qué otros tipos de descripción conozco? Cuando ustedes van a describir un lugar, por ejemplo, ¿no? Su departamento, su provincia, tal vez por ahí alguna laguna, algún asentamiento humano, tal vez alguna cultura que esté por ahí, es de la descripción de topografía. ¿Por qué? Porque tú vas a dar a conocer datos de ese lugar, dónde está ubicado, a cuántos kilómetros, cuánto de territorio abarca, ¿no? Entonces, describen el lugar. Cuando ustedes van a describir físicamente a una persona, físicamente, profesora, mi amiga es alta, es baja, morena, blanca, cabello lacio, ondulado, rizado, nariz aguileña, nariz respingada, labios delgados, labios gruesos, ojos grandes, ojos chinos, ojos chiquitos, colores verdes, marrones, azules, negros. Profesora siempre se viste de negro o siempre usa rojo, etcétera. Físicamente, todo lo que es físico. Cuando ustedes escriben físicamente a alguien, esa es una descripción o un tipo de descripción de prosopografía, cuando es solamente lo físico, ¿ya? Cuando es lo físico. Ahora, profesora, y si yo quiero describir sus emociones, sus sentimientos, que es alegre, o que tal vez es muy renegona o renegón, o que es muy sociable o muy reservado, muy hablador, muy callado, que es muy hacendoso, le gusta mucho la fiesta, qué sé yo. Cuando yo hablo ya de sus actitudes, de su forma de ser, ya estoy haciendo un tipo de descripción de etopeya, ¿ya? Es diferente. Lo físico, prosopografía. La forma de ser, etopeya. Cuando ustedes describen un objeto, un lapicero, la mesa, sus celulares, por ahí, profesora, mi carro, mi moto, también, es una descripción de objeto, ¿no? ¿Y qué voy a describir en este caso? Su marca, su color, de qué material está hecho, cuánto mide, para qué sirve, ¿no? Cómo lo usas, para qué lo usas, ¿no? Qué forma tiene, etcétera. Te centras únicamente en el objeto. Entonces, son algunos tipos, no son todos. Ya, entonces, vamos reconociendo. A ver, ahorita hemos visto 6 tipos. ¿Hay alguna duda o consulta, chicos, con estos tipos de descripción, tal vez? ¿Dudas, preguntas, consultas, chicos, hasta aquí? ¿Ninguna? No, Miss. No, Miss. Para terminar, entonces, vamos a ver este cuadro. Miren, acá hay una tabla comparativa. Si gustan, le pueden tomar una captura de pantalla. También no hay ningún problema. Es un texto que está bastante resumido y ahí vemos el texto narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo y argumentativo. Profesora, los textos expositivos no lo hemos visto. Los textos expositivos se relacionan a los textos informativos, ¿correcto? Y los textos dialogados ya es cuando se produce una conversación entre los personajes. Probablemente cuando ustedes han leído algo, hay algunos textos que los incluyen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Salieron al campo y Pepito le dijo a Marta, 2 puntos, ¿qué trajiste de lonchera? Y Marta le respondió, solo me mandaron un sándwich de palta con avena. Se produce un diálogo entre los personajes. A ese tipo de texto se produce o se le llama texto dialogado. Profesora, cuando voy al teatro y actúan los personajes también, por supuesto, porque hay interacción entre personajes. Profesora, cuando veo mi novela, ¿hay texto dialogado? Claro que sí, porque ahí ves la interacción entre personajes que están conversando. Entonces, a modo de resumen, chicos, los textos narrativos nos relatan hechos, ¿correcto? Como lo son las novelas, los cuentos, las fábulas, etc. Los textos descriptivos nos van a dar a conocer rasgos, cualidades o características. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo es, no sé, esa persona, ese animal, ese lugar, ese objeto?
cómo es que te has ido tal vez de viaje a tal sitio, etc. Los textos dialogados ya es la interacción, conversación o comunicación que se establecen entre los personajes que influyen en la historia, ¿no? Ese diálogo, es esa charla amena que se establece. Los textos expositivos o informativos son aquellos que van a buscar darnos información de manera directa, de manera objetiva, ¿correcto? Haciendo que nosotros nos podamos informar o hagan que conozcamos eso de lo que están hablando, ¿correcto? Los periódicos, los artículos, por ahí, profesora, tal vez si yo busco en las enciclopedias también, etc. Y el último, que son los textos argumentativos, que ya son aquellos que se encargan de defender ideas, defender posturas, de convencerte, de persuadirte. A través de argumentos, los debates, por ejemplo, por ahí si yo leo algún artículo de crítica social o crítica política también, etc. Entonces, hoy día nosotros hemos revisado, y acá tengo a modo de resumen esa tablita, que les va a ayudar a poder recordarlo con muchísima más facilidad, ¿correcto? Entonces, cada texto persigue una intención, cada texto cumple un rol, y ahora ustedes, pues dependiendo del contacto que tengan con los textos en su día a día, pues van a poder ubicarlos y especificarlos y decir, ah, mira, ese texto es un texto expositivo, o mira, este texto es un texto argumentativo, ¿no? Y de esa manera ya se nos va a hacer mucho más sencillo. Bien, chicos, dudas, preguntas, consultas, tal vez por ahí que tengan, los escucho, por favor. No, Miss. ¿Ninguna? Muy bien, chicos. Entonces, de esta manera estamos terminando la sesión de hoy día. Cuídense bastante. Ya este es su tercer trimestre de este segundo grado. Ya van a ingresar a otro grado más. Cuídense bastante y hasta una nueva oportunidad, chicos. Ya nos vemos. Cuídense. Bonita semana para cada uno de ustedes. Gracias igual, Miss. Hasta luego. Cuídense. Gracias, profesora, igualmente.